Hoy sábado les invito a ubicarnos en el capítulo 9 de Mateo. Y mira lo que va a aparecer, un tema fundamental, el tema del ayuno. ¿Y quiénes lo plantean? A estos que quiero que nos acerquemos con serenidad. La palabra de Dios no es para sumar conocimientos, es para cambiar vidas. Y un ejercicio del cambio de vida es la serenidad. La serenidad le da equilibrio a la historia personal. Si logramos vivir ese equilibrio, estamos dando testimonio hacia los demás. Entonces el tema del ayuno lo abordan frente a Jesús los discípulos de Juan. Mira quiénes, los discípulos de Juan. ¿Quién era Juan? Hubo una relación muy estrecha entre Juan, se le dio el calificativo del Bautista, y Jesús. No solamente porque los unían unos lazos de consanguinidad, pertenecían a esta gran familia que se llamaba la familia a través de María Santísima. Entre ella e Isabel eran parientes, por eso Juan y Jesús también tenían parentesco. Pero no es eso lo que los une profundamente, sino lo que los une son sus búsquedas de cómo llevar el proyecto de Dios al pueblo de Israel en ese momento. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los discípulos de Juan se acercan a Jesús preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres. Se derrama el vino y los odres se estropean. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor. El lenguaje de la conversión es un lenguaje propio de los profetas, solo que Juan le hizo a ese tema una didáctica. Qué interesante poder hablar y a esa enseñanza agregarle una didáctica. A veces nos queda más la didáctica que el mensaje, porque el mensaje no lo alcanzamos a recoger en nuestro conocimiento, pero la didáctica queda en el recuerdo. Entonces Juan tenía esa profundidad, hablaba de la conversión, la gente se iba interpelando, se dejaba interpelar por su palabra, lo buscaba y luego él iba a las aguas del Jordán y bautizaba en un bautismo público y adulto a las personas que se quisieran comprometer con el proyecto de conversión. ¿Qué era conversión? Dejar atrás el mal y enfrentarse en un desafío maravilloso al bien, a la experiencia de Dios. Ese era Juan. Y Juan generó una comunidad de discípulos que fueron viviendo esa experiencia. Fue tan radical la vida de Juan que incluso dijo: nosotros en estos ambientes no pudiéramos vivir la conversión auténticamente. Entonces se fueron al desierto, se aislaban, pero no para estar solos, sino para reflexionar. Es un ejercicio de introspección lo que nos presenta Juan. Él ha generado esta comunidad. Y hoy los discípulos de Juan se acercan a Jesús y le dicen: ¿por qué nosotros, los discípulos de Juan, y los fariseos, oye, mira esto, mira lo que están haciendo los discípulos, no han tomado la línea completa de Juan el Bautista, sino se miran más hacia los fariseos? ¿Quiénes son los fariseos? Y no los estamos mirando en el lenguaje peyorativo que muchas veces la palabra en el siglo XX y XXI ha despertado. Los fariseos son los que conocen la ley, los que viven la ley. Puede que no tengan la convicción frente a la ley. Ese sería el ejercicio de otro tema. Pero no, nosotros y los fariseos ayunamos. ¿Cómo es así que tú, la escuela de Juan, vienes a hacer una relación con la escuela de los fariseos, la escuela de la ley, con la escuela de la conversión? Y es eso, a veces se nos van perdiendo por el camino las rutas, y cuando uno no conoce la ruta, pues no llega a la meta. Esa es la gran dificultad. ¿Cómo es que nosotros ayunamos y tus discípulos, mira, la están reprochando, nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan?
Se lo dijeron claramente a Jesús. ¿Jesús entra en la controversia? No. Mira que esta ya ha sido una constante del capítulo 9 de Mateo. Cada vez que hay una dificultad, Jesús no entra en la controversia. Busca la respuesta, no agrandar el problema, diríamos coloquialmente, sino encontrarle solución a la dificultad. Y le dice, ¿cómo vamos a ayunar los discípulos si el novio está con ellos? ¿Y qué es el ayuno? ¿Cierto que sería la pregunta maravillosa? Esta experiencia del ayuno, los profetas la tenían clara. Joel, el profeta maravilloso del ayuno, Isaías, el profeta estupendo del ayuno, nos hacían entender el ayuno, no solamente como la sustracción de alguna parte de la vida, sino como el cambio de toda la vida. Entonces, ¿cómo es posible que vayan a ayunar los discípulos si el novio está en medio de la fiesta? Si el novio está en la fiesta, está Jesús en medio de nosotros. Llegará un día, continúa Jesús dando la experiencia, llegará un día en que el novio no esté, sea arrebatado, y ahí sí la comunidad hará el ayuno. Ese día ya lo conocemos, esa experiencia ya la descubrimos, y esa experiencia es la que seguimos diseñando. Nosotros, fieles a Jesús, al Dios de la vida, al Dios que nos hace pensar distinto, el Dios que nos enseña no a cumplir simplemente lo que se dice por rutina, sino a repetir la experiencia de la novedad. Y a eso le llamamos transformación, ver la vida distinto. Y esa diferencia le da un sentido diferente a nuestra respuesta a Jesús. Y nos hace la gran interpelación: ¿o es que el vino nuevo se conserva en los odres anteriores? A vino nuevo, odres nuevos. Qué bonito. ¿En qué capacidad estamos de innovar? ¿Tendremos esta espiritualidad? ¿El Señor nos sigue animando? ¿La respuesta del Señor sigue siendo tan interesante y seductora como la primera? La palabra del Señor también recriminaba, y el libro del Apocalipsis dice: tengo contra ti que has perdido el amor primero. Ese amor de la entrega, de la generosidad, de darle todo, hoy ya no tiene el mismo efecto. Jesús replantea lo mismo, cuestiona lo mismo. ¿Será que seguimos siendo odres nuevos? ¿Será que el vino de la experiencia del amor de Dios se está transmitiendo a través de maneras distintas de vivir? No solamente de continuar y de repetir, sino de realizar y de proyectar. Esa es la gran pregunta que nos hace Jesús. ¿Será que el vestido que yo estoy usando, estoy colocando un remiendo que no corresponde? Mira, el vino y el vestido, dos signos sacramentales: el sacramento del bautismo a través del vestido, el sacramento de la celebración eucarística a través del vino. ¿Cómo estoy viviendo, en síntesis, mi vida cristiana? Juan Eudes, a propósito, decía y escribió un libro maravilloso sobre la vida cristiana, el conocimiento de la vida cristiana, en su obra fantástica, Vida y Reino de Jesús. Allí se desglosa y nos enseña a comprender la vida por distintas etapas, estados, momentos, circunstancias, desde el bautismo. Es el bautismo el que le da a mi vida la identidad auténtica, la razón de ser, pero es el sacramento de la Eucaristía la que se vuelve fuente y culmen de esa vida. ¿Cómo lo estamos viviendo hoy en este sábado? En esta semana que ya estamos cerrando, en esta semana de grandes bendiciones, en esta semana de manifestaciones profundas, en esta historia que se va haciendo nueva si mi corazón se renueva. Que esta sea la realidad que podamos vivir y que sea el proyecto que sigamos dinamizando. Siempre oremos por los padres eudistas, y me encomiendo a sus oraciones para que el Señor nos dé la vitalidad de renovar nuestro proyecto de fe, de espiritualidad y de servicio a los demás. Soy el Padre Gonzalo Gómez, y una profunda bendición para todos ustedes.